El golpe en la puerta fue cortés 3 toques suaves, con pausas que parecían casuales. Pero para mí, nada en esos golpes era casual. Me limpié las manos en el delantal y abrí la puerta principal. Ahí estaba Clarisa, con una sonrisa tan brillante que parecía ensayada frente al espejo. Su lápiz labial era impecable, el cabello recogido en un chongo tan perfecto que ni un mechón se atrevía a moverse. A su lado, un hombre alto, en un traje gris carbón, sostenía un portafolio de cuero elegante y una pluma de esas que no compras, sino que mandas hacer. Luz María, dijo Clarisa con una voz melosa como jarabe. Él es el señor Vargas, es notario. Asentí despacio. No era un vecino, no era un amigo, un notario. Pensamos pasar rapidito para revisar unos papeles, cosas sencillas sobre la casa, añadió con un tono tan ligero que parecía flotar, sin presión. Me hice a un lado y los dejé entrar con cada fibra de mi ser, en calma, pero con cada latido gritándome: no confíes en ella, no confíes en ella. El señor Vargas me dio un leve saludo con la cabeza al entrar, echando un vistazo al comedor, con un ojo más calculador que curioso. No se sentó hasta que Clarisa lo hizo acomodándose en el borde del sillón, como si fuera la dueña del lugar. Ella sacó una carpeta impecable de su bolso y la puso sobre la mesa de centro. Su dedo con uñas perfectamente pintadas dio un golpecito en la esquina de la primera hoja. Solo unas cosas preventivas, dijo. Queremos ayudar. ¿Sabes, Emiliano? Está tan preocupado por ti viviendo aquí sola. Es mucho que manejar. ¿No sería mejor simplificar las cosas? Ahí estaba. Sonreí suavemente y crucé las manos en mi regazo. No toqué la carpeta. No hice preguntas. No mostré indignación. Solo les di el silencio que esperarían de una mujer como yo, madre viuda, ya no en la flor de la edad, demasiado educada para confrontar. No sabían que yo había visto venir este momento desde hace meses. No sabían del fideicomiso, ni de Cornelio Salazar, ni del dispositivo de grabación escondido bajo el camino de mesa. Y definitivamente no sabían de la finca Los Álamos, 120 hectáreas de libertad pura, que mi difunto esposo me dejó solo a mí. Me recosté en la silla, observándolos mientras ellos me observaban, y los dejé hablar. Aún no había dicho una palabra y ya estaba ganando. 3 meses antes de que llegara con ese notario, Clarisa vino a mi casa por primera vez. Me había levantado antes del amanecer para cocinar jitomates fritos, carne asada de cocción, lenta, tortillas de maíz recién hechas y un pastel de durazno como los que hacía mi mamá. Puse la mesa con mi vajilla buena, los cubiertos bien pulidos y servilletas de lino que guardaba para las ocasiones especiales. No era solo una cena, era una bienvenida. Cuando sonó el timbre, sentí ese cosquilleo de esperanza en el pecho, ese que se cuela antes de que la vida te decepcione. Emiliano estaba sonriendo, emocionado, orgulloso. Pero Clarisa entró como si hubiera pisado un museo al que no pagó entrada. Sus tacones resonaron fuerte contra el piso de madera. Miró el camino de mesa tejido como si pudiera contagiarle algo. Luz María dijo con una sonrisa que se quedó en sus mejillas: ¡qué lugar tan pintoresco! Pintoresco. Ya había oído esa palabra antes. Es lo que dice la gente cuando no quiere ser grosera, pero tampoco sabe mentir. Me dio un abrazo, si es que se le puede llamar así. Un roce rápido de sus manos en mis hombros, fugaz como un estornudo. Me dije que estaba nerviosa. Quería tanto que estuviera nerviosa. Pero durante la cena apenas habló. Pinchó la carne, como si pudiera devolverle el golpe, apartó los frijoles en un montoncito que nunca tocó y tomó agua en sorbos pequeños como si se estuviera conteniendo. Cada respuesta era breve. Cada cumplido tenía filo. No suelo comer este tipo de comida, dijo sonriendo, pero es curioso. La vi observar la casa, escaneando las esquinas y las paredes no con curiosidad,
sino con cálculo. No era a Emiliano a quien estudiaba. Esa noche después de que se fueron, me senté en el porche a mecerse bajo las estrellas. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez solo estaba cansada. Pero a la mañana siguiente noté algo extraño. El cajón donde guardo los documentos de la propiedad estaba ligeramente abierto. Y desde ese momento dejé de dudar de mí misma. Llegué temprano como siempre. Mi vestido color lavanda estaba recién planchado y hasta fui al salón para hacerme un peinado suave. Doña Amparo de la iglesia me había pintado las uñas la noche anterior. Me dije que no quería impresionar a nadie, solo honrar el momento. Una madre solo ve a su hijo casarse una vez después de todo. Pero cuando vi el mapa de asientos pegado en la entrada de la capilla, mi nombre estaba a la mitad de la lista, quinta fila. No junto a Emiliano, no cerca de la familia, solo ahí, detrás de los compañeros de trabajo de Clarisa, detrás de una mujer que no reconocí, con un tocado del tamaño de un halcón. Me senté con las manos cruzadas en mi regazo, estirando el cuello para ver a Emiliano caminar por el pasillo. Su sonrisa brillaba en todas direcciones, menos en la mía. Cuando pasó a mi lado, traté de cruzar su mirada, aunque fuera un segundo. No volteó. En la recepción, mi cazuela, la favorita de Emiliano de niño, la que pedía en cada cumpleaños, fue apartada a un lado. Una del equipo de banquetes murmuró que no cumplía con los estándares de presentación. Vi cómo circulaban bandejas con bocadillos de nombres que no podía pronunciar, ignorados por invitados que miraban más sus teléfonos que a los demás. Había escrito un discurso corto, 3 minutos máximo. Unas anécdotas de cuando Emiliano era pequeño, una bendición para su futuro, algo del corazón. Pero cuando el micrófono pasó por la sala, llegó al papá de Clarisa, luego a su mamá, luego a una amiga y después a otra. Cuando alguien finalmente preguntó por la madre del novio, Clarisa soltó una risita y dijo: «Ay, sí, Luz María quería decir algo breve, breve». Me levanté para hablar y antes de que terminara mi segunda frase, Clarisa empezó a aplaudir demasiado pronto, demasiado fuerte. La sala la siguió. Esa noche comí en una mesa cerca del perchero, con gente que no sabía mi nombre. Emiliano bailó con Clarisa, luego con su suegra, luego con sus cuñadas. Yo esperaba limpiando migajas de mi falda. Nunca volteó, y cuando la música creció, me levanté de la silla y caminé hacia la salida. Una semana después de la boda, horneé las galletas favoritas de Emiliano de chispas de chocolate con nuez triturada y un toque de ralladura de naranja como las que pedía cuando estaba en exámenes de la universidad. Até la canasta con un listón amarillo, su color favorito de pequeño, y metí una nota. Por si acaso. Con cariño, mamá. El trayecto a su nueva casa tomó 45 minutos, pero no me importó. El aire estaba fresco, el sol se escondía detrás de las nubes, y por un momento me permití creer que esto sería un nuevo comienzo. Tal vez la boda había sido abrumadora. Tal vez Clarisa se suavizaría con el tiempo. La casa estaba en una esquina con líneas limpias y piedra lisa, sin siquiera pasto que hubiera tenido tiempo de crecer. Estacioné en la banqueta y respiré hondo. Mis manos temblaban, pero sonreí de todos modos. Clarisa abrió la puerta. Llevaba una bata de seda color granate, el cabello recogido con un broche dorado. Sin una gota de maquillaje, pero aún parecía salida de una sesión de fotos. Levantó una ceja perfectamente arqueada. «Ay, Luz María», dijo. Levanté la canasta. Hice galletas. Pensé en dejar unas para Emiliano. Ella tomó la canasta con las yemas de los dedos, como si pudiera mancharla. «Qué lindo. Está en una junta». Esperé. Solo un segundo. Lo suficiente para ver si retrocedía, abría más la puerta. Me ofrecía un vaso de agua. Preguntaba cómo estaba. No lo hizo. «Bueno», añadió
con una voz fina como papel de china: «Le diré que pasaste, cuídate». Y cerró la puerta, sin gracias, sin despedida, sin una voz desde dentro gritando: «Mamá». Me quedé ahí un momento con las manos vacías, sin saber si volver a tocar o simplemente desvanecerme en el concreto. Para cuando llegué al coche, mi pecho se sentía hueco. Me senté con el motor apagado mirando el tablero, preguntándome cómo el niño que crié podía vivir en esa casa y dejar que sus puertas se cerraran tan fácilmente contra su propia madre. Esa noche me encontré abriendo el viejo baúl de cedro al fondo de mi closet. No había abierto el baúl desde la semana después del funeral de Isidro. Todavía olía ligeramente a linimento y tabaco de pipa, un aroma que me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme antes de levantar la tapa. Adentro estaban las cosas de siempre: actas de nacimiento, nuestra licencia de matrimonio, unas fotos amarillentas. Pero debajo del forro aplastado, como un secreto, había un sobre marrón con mi nombre escrito en la letra inclinada de Isidro. Mis dedos temblaron al abrirlo. El título de propiedad estaba impecable a pesar de los años notariado y registrado: la finca Los Álamos. 120 hectáreas de pastizales encinos y una casa principal desgastada cerca de Valle Hueco. Solo la había visitado 2 veces con Isidro cuando su tío aún vivía. Después de que el hombre falleció, Isidro nunca volvió a mencionarla, hasta una semana antes de morir. «Nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo», me susurró con su mano débil apretando la mía. Pensé que hablaba de la casa, o tal vez de algo sentimental, pero ahora lo entendía. Hablaba de esto: la propiedad era mía, única dueña, derechos completos. Me senté en el suelo del cuarto por lo que parecieron horas, con el título en el regazo, el aire demasiado quieto. Nadie lo sabía, ni Emiliano, ni Clarisa, y eso, me di cuenta, era mi mayor protección. Al día siguiente llamé a un hombre en quien Isidro confiaba: Cornelio Salazar, un abogado jubilado especializado en leyes para adultos mayores. Su oficina era tranquila, con paneles de madera y un reloj que hacía tic-tac. Leyó el título despacio, asintiendo una vez. «Has sido lista», dijo, «y tendrás que seguir siéndolo». Creamos un fideicomiso a mi nombre y pusimos la finca bajo protección legal total. Le di a Cornelio un poder notarial para asuntos de la propiedad. Redacté un testamento sin nombrar herederos aún. «No se trata de esconderte», me dijo. «Se trata de elegir cuándo dejarte ver». Salí de su oficina sintiéndome más ligera que en meses, como si hubiera rescatado mi propio nombre de una tumba y lo hubiera vuelto a cargar sobre mis hombros. Así que cuando sonó el teléfono esa noche y el nombre de Clarisa iluminó la pantalla, contesté con la respiración firme. La primera llamada llegó 2 días después de mi reunión con Cornelio. El nombre de Clarisa apareció de nuevo en mi pantalla, y esta vez su voz era más suave, cubierta de preocupación, como si le hubiera espolvoreado azúcar glas a un tamal. «Hola, Luz María», dijo, como si fuéramos 2 amigas, poniéndonos al día después de misa. «He estado pensando mucho en ti. ¿Cómo está la casa? Ha de ser pesado manejarla sola». Me hice la tonta. Le dije que aún cortaba el césped yo misma y que las tuberías no me habían dado problemas en años. Ella soltó una risita como si hubiera dicho algo pintoresco. «Bueno», dijo haciendo una pausa lo bastante larga para sonar sincera. Emiliano y yo estábamos diciendo: «Tal vez es hora de que pienses en lo que te facilita la vida. Mereces estar cómoda, Luz María, relajada, libre». Colgué y fui directo al cajón donde guardaba la grabadora de Cornelio. La puse en la mesa del pasillo. La próxima vez estaría lista. Y claro, la próxima vez llegó al día siguiente. Llamó otra vez. Preguntó si no me sentía sola en una casa tan grande. Dijo que su prima conocía a una agente inmobiliaria buenísima, especialista
en ajustar espacios para adultos mayores. Dije que lo pensaría y colgué antes de que me temblaran las manos. 3 días después, Emiliano vino solo. O eso pensé. Entró por la puerta, como antes, hasta trajo flores margaritas de la tienda de la esquina. Pero las palabras que salían de su boca no eran suyas. Mamá empezó cambiando el peso de un pie al otro Clarisa y yo hemos estado hablando. No es por la casa, es por ti. Mereces estar contenta, relajada. Sonreí y le ofrecí café. Luego me metí a la despensa para encender la grabadora. No estaban pidiendo. Estaban preparando el terreno. Sugerencias suaves, ahora empujones más firmes después. Esa noche escuché las grabaciones en el silencio, oyendo cada pausa, cada tono, cada línea ensayada. Podía escuchar la distancia creciendo en la voz de mi hijo, como si alguien más se hubiera metido detrás de sus ojos y tomado el control del guión. Y como era de esperarse, la próxima vez que vinieron, trajeron papeles. No avisaron. Solo escuché el crujir de las llantas en la grava, luego el golpe, 3 toques secos, igual que la última vez. Abrí la puerta y ahí estaban Clarisa, con un abrigo beige entallado, Emiliano detrás de ella, visiblemente incómodo, y el mismo notario, el señor Vargas, con su maletín en la mano y una sonrisa demasiado tensa. «Sorpresa, mamá», dijo Emiliano, con una voz que se esforzaba demasiado por sonar alegre. «Pensamos pasar a revisar unas cosas en persona». Me quedé en la puerta un segundo más de lo necesario. Luego me hice a un lado lentamente, apretando el suéter contra mí, como si fuera lo único que me mantenía entera. Se sentaron en el comedor como si fueran los dueños. Clarisa puso un montón de papeles en la mesa de centro, extendiéndolos como recetas que se sabía de memoria. El señor Vargas sacó una pluma que brillaba bajo la luz del techo y la colocó junto a los documentos con la precisión de un cirujano, preparando bisturíes. Clarisa comenzó su discurso. «Luz María, sabemos cuánto quieres tu casa, pero encontramos un lugar precioso para adultos mayores, jardines, enfermeras, hasta clases de arte. Es por tu seguridad. Y para simplificar todo, estarás mucho más cómoda». Emiliano añadió suavemente: «Solo queremos quitarte el peso de encima, mamá. Todo esto es solo logística». Asentí despacio con los ojos en los papeles, dejando que mi boca se abriera lo justo para sugerir confusión. Mis dedos temblaron ligeramente en el reposabrazos. Vi cómo su postura se relajaba, como cuando un pez por fin muerde el anzuelo. «Voy por mis lentes», dije con suavidad, levantándome del sillón con un pequeño quejido para darle efecto. En la cocina metí la mano en la panera y encendí la grabadora escondida. Su lucecita roja parpadeó una vez. La guardé en el bolsillo de mi suéter y regresé al comedor con una taza de té en la mano, no con lentes. No notaron el cambio. No sospechaban nada, porque al fin había aprendido cuando esperan que estés callada cada palabra que grabas. Es poder. Nunca toqué la pluma. Seguía sintiendo, soltando murmullos suaves, dejándolos creer que estaba casi convencida, casi lista para rendirme. Pedí tiempo, dije que quería pensarlo. Clarisa me dio esa sonrisa ensayada otra vez, demasiado perfecta para ser real, y Emiliano apretó mi mano con la presión justa para fingir sinceridad. Cuando finalmente se fueron con los papeles sin firmar, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, soltando un suspiro que no sabía que había estado conteniendo por horas. A las 8 de esa noche estaba en la oficina de Cornelio, sentada frente a su escritorio de roble. No preguntó si estaba segura. Lo vio en mis ojos. Su asistente, una joven astuta llamada Paloma, revisó cada página del título de Los Álamos, mientras Cornelio redactaba los documentos necesarios. Pusimos la finca en un fideicomiso privado e irrevocable. Nadie, ni siquiera familiares directos, podía tocarla sin mi permiso explícito.
Ni ahora, ni nunca. Luego le entregué la grabación. La escuchó con atención, asintiendo lentamente con el rostro serio. Esto dijo deslizando la grabadora sobre la mesa, es exactamente lo que necesitábamos. La etiquetó, la registró y la guardó en un sobre de evidencia sellado junto con una declaración notariada, por si acaso. Nos quedamos en silencio un rato después de firmar el último formulario. Tomé té de una taza desportillada que Cornelio había conservado desde sus días de pasante. Al otro lado de la oficina, Paloma escaneaba copias del fideicomiso y las subía a un servidor seguro. Mi sonrisa llegó despacio como la primavera después de un invierno duro. No la había sentido en semanas. Tienes más de lo que crees, me había susurrado Isidro en nuestra última conversación. Entonces no lo entendí. Ahora sí. No era solo tierra. Era ventaja. Y ya no solo estaba protegiendo mi paz, me estaba preparando para la batalla. 2 días después, los lobos regresaron con los dientes escondidos detrás de sonrisas, y esta vez no vinieron solos. Era sábado por la tarde, después de la comida. Preparé té tarareando, sabiendo que este día llegaría. El golpe en la puerta fue confiado como siempre. Clarisa entró primero vestida como estrella de telenovela inmobiliaria. Emiliano la seguía con una sonrisa nerviosa y poca convicción. El señor Vargas, el notario, entró con su maletín medio abierto. Trajimos todo, dijo Clarisa, dejando un folleto en la mesa como si fuera un tesoro. Mira luz, María atención de lujo, comidas gourmet, clases de arte, hasta un jardín de rosas. Me incliné, hojeé el folleto, fingiendo interés. Estarás más segura ahí, mamá, dijo Emiliano suavemente. Ya no deberías vivir sola. Asentí, ojos bajos. Se ve ordenado, murmuré. Limpio. Clarisa sonrió. Exacto. Hablamos con un especialista. Queda una habitación, pero hay que firmar pronto. Vargas tiene los papeles listos. Alicé mi suéter. Voy por mis lentes, dije queriendo ver la letra chiquita. Caminé al pasillo, pero abrí la puerta principal. Cornelio entró con su maletín, seguido por un hombre alto, chaqueta gris, placa en el cinturón, Detective Ramírez, Unidad de Abuso Financiero contra Adultos Mayores. Emiliano palideció. Clarisa se levantó con la mano en el folleto. Vargas se quedó tieso, los ojos saltando entre Cornelio y la placa. Buenas tardes, dijo Cornelio sereno. ¿Podemos observar estas decisiones importantes? Clarisa balbuceó sin voz. Ramírez se acercó mirada firme. Quiero los documentos. Nadie se movió. Pasé junto a Clarisa, tomé la carpeta del notario y se la di al detective. Miré a Emiliano a los ojos. Esta vez dije con calma, todos leeremos la letra chiquita. Han pasado 5 meses desde que dejaron mi comedor con sus mentiras en papel legal. Los Álamos está en calma. El viento susurra entre los mezquites como amigo viejo y la tierra trabajada con respeto huele viva. Me levanto antes del sol, preparo café cargado y me siento en el porche a mirar la tierra que Isidro me dejó. Su nombre está en una piedra junto al granero. Creía en lo que ella llegó a ser. Emiliano viene los domingos sin Clarisa. Ella se fue tras el enfrentamiento al ver que no era la llave a una fortuna, sino un candado infranqueable. Pidió el divorcio al final del verano y se mudó a Miami para reinventarse. Emiliano no pide perdón directo. Arranca maleza, repara cercas y escucha. Por ahora es suficiente. El establo es ahora la casa silenciosa, un refugio para mujeres como yo. La ironía me hace sonreír. Llegan con manos temblorosas y miradas bajas cargando su silencio. Se van más erguidas. Cornelio tramitó la organización sin fines de lucro y Paloma enseña planeación patrimonial. Algunas noches junto a la chimenea compartimos historias, lloramos sin pena o reímos hasta sanar algo roto. El título de Los Álamos está en una vitrina en la entrada, no para probar que es mío,
sino para recordar cuando me sentí dueña de mí misma. Querían silenciarme, dije a las mujeres, mientras el sol caía tras el huerto, pero el silencio me salvó y ahora hablar salva otras. Carmela planta lavandas más allá del corral. Miriam pinta de nuevo. Ruth trajo a su nieto el domingo. Sus historias apenas empiezan, y la mía también,